Muy linda noche. ¿Cómo están? Hoy día vamos a hacer un live de yoga y trauma, yoga terapéutico en el fondo, y vamos a hablar con nuestra maravillosa mujer holotrópica. Aquí hay esta. Bueno, me presento para quienes no me conocen, mi nombre es Nico Illesca, soy fundadora de Escuela Integral de Yoga, directora de Escuela Integral de Yoga. ¿Cómo están, Carolina? Belén, ¿cómo están? Les cuento que pueden hacer preguntas también en el live, interactúen, cuéntenos también qué les parece y todo. Bueno, como les iba diciendo, mi nombre es Nico Illesca, soy fundadora de Escuela Integral de Yoga, soy informada en trauma también y soy sobreviviente de trauma complejo, entonces también por ahí hace años me diagnosticaron trastorno de estrés postraumático y me obsesioné con el trauma, entonces esto es un tema muy interesante para mí. Y ahí empecé a investigar y tomé muchos diplomados, cursos, no solo de yoga informado en trauma, sino también de mindfulness, desde la neurociencia, desde el neuromovimiento, desde las artes expresivas también. De hecho, tomé un curso como de primeros auxilios en trauma, ¿no? Cuando viene una persona con un evento reciente para que no avance, cómo asistir en esa primera instancia a personas que han vivido cosas muy fuertes, para que no avance finalmente el sistema nervioso desregulado hacia el estrés postraumático. Y bien, y hoy día vamos a hablar entonces con nuestra querida Estefanía. Les voy a contar que ella fue estudiante en la escuela, fue alumna no sé qué año, ahí nos va a decir Estefanía, ya no me acuerdo en qué año fue eso. Y Estefanía después fue profesora de la escuela y, y después armó su propia escuela de yoga. Ella es psicoterapeuta, estudió trauma también, trabaja con mujeres actualmente, acompañamientos, mentorías. Estefanía es una seca, también se especializó en yoga danza del vientre, imagínense, y en los procesos y los ciclos menstruales de la ginecología natural. Entonces, bueno, voy a invitar a Estefanía acá. Les recuerdo que pueden hacer preguntas. Vamos a ver. Invitación. Hola, Fe. Corazón, a tanto tiempo. Fernanda. Ay, Ay, te veo como así, sí, Estefanía. cierto. Soy como chica. Y estaba bien posicionada, pero me veo ahí rara. Claro, es A que ver, como nos un vi, poco más lejos. ¿Por ahí? ahí ¿Ahí me ves mejor? sí te veo Sí. bien, sí. Súper. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Qué Bien, bien verlos. oye, sí, no, no te veía hace tanto tiempo. Ah, no, sí nos vimos hace poco, ¿verdad? Por una llamadita, pero en vivo no te veo hace tantos años, Estefanía. Estefanía, te presenté, pero no sé si quieres agregar algo más. ¿Escuchaste mi presentación? Te escuché, muchas gracias por la invitación y por esa introducción que siento que va muy de la mano a lo que vamos a conversar ahora. Y nada, agradecida de que podamos seguir compartiendo juntas después de tanto tiempo. 2013 fui a estudiar contigo a la escuela, imagínate. 2013, Estefanía, 2013, tanto tiempo. Oye, llevamos tantos sí, años así ya, que ni sé en qué momento. Oye, pero qué bueno encontrarnos en estos caminos, ¿no? Como que nos pusimos a estudiar trauma cada uno por su lado y después aquí reunirse hablando de esto. Para mí es un ujú, tema muy interesante, apasionante y útil también, más allá de si hay trauma o no hay trauma, por muchas razones. ujú. Estefanía, ¿quieres partir contándoles a las chicas, a chicos, chiques, qué es el trauma? Ajá, sí, está interesante traerlo dentro del contexto del yoga, porque siento que para despejar un poco, en realidad creo que lo principal que se cree es que trauma es como un episodio catastrófico, ¿cierto? Que alguien vivió en su vida, como, ok, el accidente automovilístico con la familia, la muerte de algún pariente, ¿cierto? Como algo como si fuese algo muy catastrófico y en realidad trauma simplemente es un evento que yo de manera personal no pude procesarlo de la manera adecuada.
Y eso puede ser cualquier tipo de evento, no necesariamente ese gran trauma que se conoce, ¿no? Como lo difícil, ¿no? O sea, ya para una persona que no pudo procesar, por ejemplo, la separación de unos padres, eso puede ser traumático, ¿sí? Entonces, trauma es aquello que no pude procesar y que se alojó de alguna manera dentro de nuestros cuerpos. Y creo que en este contexto que lo traemos dentro del yoga es súper importante conocer sobre trauma porque estamos trabajando con cuerpos, ¿cierto? Entonces, no sé si tú quieres integrar, pero en el fondo como debiese ser una responsabilidad, no tanto como del profesor y del estudiante, saber qué significa trauma, porque al trabajar con cuerpos, ya simplemente vamos a probablemente estar liberando información traumática. Entonces, conocer esto que vamos a conversar un poco hoy, yo creo que va a ser súper fundamental para aquellos que están ya sea estudiando o practicando yoga. Claro. Claro, a veces se ve el trauma como un evento muy grande, ¿no? Y como dices tú, a veces puede ser algo pequeño, puede ser algo incluso que haya pasado en la imaginación o un nivel de o que le pasó a alguien más, ¿no? Hay personas que habitan trauma también por un hecho que le pasó a la madre, por ejemplo, o a alguna amiga. Y también, bueno, se le puede definir también como una emoción, ¿no? Que se queda como alojada en la neurored de memoria, que queda como un loop, ¿no? Me asusté, pero Ujú. sigo en el loop del susto, del susto, del susto y constante. Y claro, y eso puede generar alteraciones fisiológicas. Bueno, y para qué hablar de la salud mental, ¿no? Es tremendo, es Ujú. tremendo. Estefanía, ¿por qué crees que son tan importantes el yoga y la meditación en el trabajo con trauma? Sí, bien. Bueno, un poco ahí como a la línea de lo que iba, como el yoga trabaja con cuerpo, ¿cierto? El cuerpo está conectado con nuestros sistemas, todos los sistemas, sistema esquelético, muscular, ¿cierto? Y uno de esos sistemas es el sistema nervioso, ¿no? Entonces, hay una creencia de que la mente, ¿cierto? Es como algo que se localiza solo aquí en el cerebro, ¿no? Pero la mente está albergada en todo el cuerpo y eso es lo que mueve el sistema nervioso. El sistema nervioso está conectado con cada uno de nuestros órganos, con cada uno de nuestros sistemas, sistema digestivo, respiratorio, etc. Entonces, ya el yoga, las posturas, las asanas, al trabajar, ¿cierto? Con todo eso, con todos esos sistemas, obviamente vamos a estar conectando con mente, con sistema nervioso, ¿cierto? Entonces, esa va a ser una información, como tú dices, esa emoción no procesada, que de alguna manera quedó allí albergada en el cuerpo. Yo, al ir con yoga a tocar ciertos puntos, porque el yoga tiene eso, es su finalidad, romper con las corazas musculares, que finalmente son cristalizaciones, ¿no? Las cristalizaciones vendrían a ser una especie de trauma, de hecho. Entonces, el yoga va moviendo, va circulando esa energía y a liberar, va a liberar. Entonces, por eso ocurren estas situaciones donde las clases de repente nos encontramos con catarsis, ¿no? De risa, el llanto, el bostezo, ¿cierto? La tos, etcétera. Son son reacciones de un sistema que se está movilizando, que está siendo liberado. Y allí, la meditación, ¿cierto? Se vuelve un punto importante porque la meditación, al estar conectada con esta conciencia de mente, ¿cierto? Vamos a poder, de alguna manera, comenzar primero a identificar esas respuestas, ¿cierto? La meditación ya nos invita a posicionarnos en un estado un poco más de calma, aunque a veces, ojo, eso también lo hablábamos la otra vez, como no siempre la meditación es buena si, por ejemplo, estoy con un sistema nervioso alterado a full, si estoy dentro de una situación traumática en este momento, si estoy gatillada. Entonces de repente la gente dice, no, medita, bueno, pero si yo estoy en el gatillo, estoy pasándolo mal, estoy en una respuesta de lucha, de huida, ¿cierto? No me voy a ir a sentar a meditar, ¿cierto? En realidad eso puede alterar muchísimo más mi estado. Lo que yo ahí necesito probablemente a lo mejor es conectar un poco más con el cuerpo, con hacer unas prácticas somáticas, ¿cierto? Para que no interfiera eso. Pero en realidad, cuando yo logro salir de esos estados de gatillo alterados, la meditación me va a ayudar a yo poder conectar mucho mejor con esas respuestas, poder identificar en qué momentos estoy o no gatillada por algo, de qué manera mis pensamientos están jugando gran responsabilidad en eso. Porque el trauma, ¿cierto? No solamente es que, o sea, es una respuesta, ¿cierto? Es como una reacción, ¿ok? No sé, reacciono
frente a una situación que vi o con mi pareja, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, mi pareja me empieza a hablar de una manera y yo quiero reaccionar, ya sea peleando con esa persona o llorando, etc. Pero esa respuesta, en el fondo, es un resultado de procesos químicos corporales, ¿cierto? O sea, la emoción, el llanto, la tristeza, es un resultado de procesos químicos. Y esos procesos químicos, albergados en el cuerpo durante años, forman un loop, como tú decías, ¿no? Esa constante repetitiva, que a la larga solamente vamos a poder cambiarla si somos conscientes en el momento presente de esas respuestas que nos van a llevar a lo mismo. No sé si me explico, como que ese mecanismo, no sé, en los estados depresivos, por ejemplo, un estado depresivo surge a partir de un pensamiento, ¿sí? Un pensamiento que puede venir, puede ser una memoria, ¿sí? Una memoria de esa memoria traumática, o alguien que hizo ver que se conectara a esa memoria. Entonces, esa memoria, yo solamente al pensarla, automáticamente voy a estar liberando las sustancias químicas que me hacen conectar con la emoción de la tristeza, de la nostalgia, que me van a llevar a la larga a ese estado depresivo, por ejemplo. Entonces, la meditación va a colaborar muchísimo en que yo pueda estar en ese momento presente, ¿cierto? Porque la meditación va más allá quizás del sentarnos a meditar, ¿no? Cuando uno ya tiene una práctica meditativa y es una meditación que se lleva al día a día, en segundo a segundo. Entonces, yo teniendo esa práctica voy a poder identificar el pensamiento que precede antes de toda esa liberación de sustancias químicas que me llevan a la reacción emocional. Y esa es la única forma en cual yo voy a poder cambiar esos estados, voy a cambiar esa química que al final el cuerpo la toma como adictiva también. Entonces la meditación, si lo vemos, en realidad es súper importante, pero no siento que sea una de las prácticas primarias al trabajar con trauma, ¿cierto? Sino que se vuelve importante porque es lo que va a hacer que cambie la química corporal inclusive, pero antes de eso hay todo un proceso que observar o resolver allí en esos estados que son de alerta, ¿no? Claro. Además que, claro, el yoga hay que diferenciar claramente, yo siempre digo esto y la gente como que se molesta un poco, ¿no? Que el yoga no es terapéutico en sí mismo. Hay prácticas de yoga que buscan el samadhi y alterar el sistema nervioso para entrar en samadhi, lo cual es legítimo, no significa que esté mal. Pasa que esas técnicas específicamente no nos sirven para regular el sistema nervioso o el tratamiento de trauma o estrés, ¿no? Por eso está la yoga terapia que dice, bueno, esto para estrés, esto para activar, esto para qué sé yo, ¿no? Como el yoga es tan grande, también tiene de todo, unas activan, otras calman, y claro, y concuerdo contigo también que la meditación puede ser contraproducente en los estados donde hay gatillantes. Podríamos quizás desarrollar un poco más lo de gatillo, porque tal vez nosotras hablamos como si diéramos por hecho que se sabe que es un gatillo y quizás no. Ujú. Es un Sí, gatillo, bueno, el por gatillo. ejemplo, dar un ejemplo, Ujú. ¿no? Trauma, no sé. Imagínate que a tu hermano lo mordieron perros y te empiezan a dar miedo a los perros. Un gatillante sería escuchar ladrar un perro o ver un perro, por ejemplo, ¿no? Exacto, ¿Quieres, quieres exacto, sumar exacto. otro Y ejemplo? ahí sí, hay muchos gatillos, ¿no? Sí, la profundidad del gatillo es, por ejemplo, cuando, no sé, que trabajo con mujeres, ¿no? Y trabajo en procesos en donde, por ejemplo, tienen que expresarse para poder decir algo y no pueden hablar, sienten un nudo en la garganta porque piensan que el otro les va a criticar. Y eso viene desde, claro, a lo mejor un padre o una madre que era súper crítica, que no las dejaba expresarse o siempre dudaba de lo que querían hablar. Entonces, mujeres que a lo mejor, quiero hacer esto, no, no lo vas a hacer por esto, ¿cierto? Entonces, claro, después en la adultez nos presentamos en situaciones en que tenemos que expresarnos auténticamente y nos cuesta porque nos hace reflejo de eso. Entonces, es un gatillo. Y ahí, claro, desde lo que tú dices, desde eso como palpable, no sé, me mordió un perro y me escucho un ladrido, ¿ok? Hasta esto de la comunicación, ¿no? O cómo me expreso. Eh, o si me siento sola, por ejemplo. Ah, me siento sola, ¿por qué? ¿Qué me pasa con la soledad? No sé, mi pareja se fue a trabajar y eso me trajo un gatillo, porque despertó en mí una inseguridad, ¿cierto? Entonces, hay muchos que en realidad va a depender de cada una de esas situaciones que cada uno vivió. Claro.
cada persona puede tener gatillos diferentes, ¿no? Un tono de voz, un timbre, un olor, un perfume, pueden ser mil cosas y ahí cada quien es muy subjetivo en el fondo. Y bueno, y el Y trauma eso que también tú es... dices, eso que tú dices en la yoga terapia es fundamental, ¿no? Como conocer un poco la historia de la persona, ¿cierto? Que en la yoga terapia, la ayurveda un poco como que también lo trabaja, ¿no? Como conozco la historia para saber en realidad si yo lo que voy a estar aplicando no va a ser un gatillo en él, ¿no? Esto no sé, la aromaterapia. A lo mejor para una persona ese olor, solo un olor puede gatillar una respuesta de alerta en esa persona. Si yo no sé, entonces los espacios en donde trabajamos con cuerpo y con humanidades, con personas, ¿cierto? Tienen que estar muy, muy bien cuidados, tienen que ser espacios muy seguros para yo realmente saber que no voy a estar despertando en esas personas un estado de alerta, o bien si eso llega a ocurrir, saber cómo responder ante eso, ¿no? Sí, Tú por ahí tenías unos ejemplos, me acordaba que la otra vez me contabas como que cuando uno no sabe de esto, de repente también puedes como volver a meter el dedito ahí en lo que a las personas les duele, ¿no? claro, revictimizar a las personas, que es un concepto que también, bueno, en los talleres que he dado últimamente, Estefanía, por ejemplo, me ha llamado la atención que cuando yo uso esa palabra, las personas creen que la revictimización es hacerse la víctima, imagínate. Como que tenemos tanto desconocimiento del trauma en general, se ha visto como un tema tan extraño, es muy chiquito todavía, ¿no? La temática y los estudios, de hecho, que lo avalan y que la construyen son súper nuevos también, como del 2017 para adelante empezaron ya como a firmarse. Y revictimización implica meterle el dedo en la herida, como estabas diciendo tú, ¿no? Como decir, por ejemplo, sugerir que fue culpa de ella por andar a las 4 de la mañana, lo que le pasó, o decirle vibra alto a alguien que tiene depresión, ese tipo de cosas que uno la hace como entre comillas a veces con buena voluntad incluso, ¿no? Ajá. Pero y como, no sé, por ejemplo, yo que soy sobreviviente de trauma complejo, cuido Ujú. mucho eso, pero antes de saber la teoría del trauma seguía revictimizando porque lo que hablábamos el otro día, que no entendía que el trauma es subjetivo, como lo que tú decías, Ujú. para alguien el divorcio de sus padres puede haber sido algo muy traumático y para otro no. Ujú. Entonces el trauma es tan subjetivo que requiere un conocimiento como tan específico de la persona, de la biografía, de la experiencia, de sus gatillantes. Y nunca comparar traumas. Como que hay también, ese es un mecanismo de adaptación. El comparar traumas, ¿ok? Ah, no, es que mi amiga, ¿cierto? Vivió un trauma súper difícil, vivió una violación, entonces lo que a mí me está pasando en realidad no es tan importante. Entonces disminuyo, ¿cierto? Desvalorizo lo que en realidad estoy sintiendo. Y claro, es un mecanismo de adaptación porque es más fácil decir que lo mío no es tan importante para de alguna forma salir adelante, ¿no? Pero eso revictimiza también, ¿cierto? Porque vuelve a gatillar de alguna forma el aspecto que te está pidiendo ser escuchado. Y al mismo tiempo que yo digo, no, en realidad no es tan importante, estoy volviendo a hacer lo mismo. Que en un principio a lo mejor no hicieron, que era la escucha, porque al final eso es el trauma. Como, como yo no tuve cuidadores, porque estamos hablando que el trauma se genera en la primera infancia, ¿cierto? Principalmente, inclusive gestacional o antes del periodo de gestación, ¿cierto? Entonces, imagínense de dónde puede venir. Antes, durante, parto y todos los primeros 7 años de vida son los principales puntos de referencia sobre el trauma. Y en esos momentos, en realidad, el trauma no hubiese sido trauma si yo hubiese tenido cuidadores adecuados, capaces, con herramientas para poder sostener el episodio, lo que estaba sucediendo. Entonces, como tú dices, no todos a lo mejor van a sufrir el divorcio de sus padres, porque a lo mejor esos padres tuvieron el espacio y dieron toda la contención necesaria para que ese niño o niña pudiese procesar lo que era una separación. Claro, ¿Sí? El o trauma algo se así, genera cuando yo no tengo cómo procesarlo, ¿cierto? Cuando yo no cuento con alguien que me dé esa capacidad, porque a esa edad yo no tengo por qué procesar ni entender los episodios, ¿sí? Entonces tendemos mucho a racionalizar lo que nos pasa, esto mismo, de disminuir lo que nos pasó, lo llevamos a la mente y en realidad trauma, la sanación del trauma es todo lo contrario, ¿cierto? Es permitirnos sentir eso que está pasando para que de alguna manera eso que fue albergado, cristalizado, ¿no? Acorazado, sea capaz de salir de nuestro sistema nervioso y no sea un loop,
en donde la constante de mi vida me va llevando siempre a que yo pueda de alguna forma sentir eso que no fue sentido, ¿cierto? Entonces, allí es donde hablo mucho como de la compasión, ¿no? Con nuestros procesos, con ser compasivas con lo que nos pasa, ser compasivas con la mirada hacia el otro y entender que en realidad no teníamos por qué resolver ni entender en esos momentos, cuando éramos seres dependientes, lo que nos estaba pasando, ¿cierto? Entonces, allí es donde es importante como esa mirada como suave, ¿no? Al respecto a lo que estamos sintiendo en el momento, a lo que pueda estar sintiendo el otro, porque en realidad quien está sintiendo eso no es la persona adulta, no es esta Estefanía con herramientas maduras, ¿cierto? O la Nicole que tiene ya, no, es esa parte de mí que vivió eso. Y es completamente, inclusive hay referencias que hablan de que pueden haber personas que de alguna manera se identifican tanto con esa versión, esa persona antigua, ¿no? Esa niña, por así decirlo, o ese niño, que les puede cambiar hasta todo su sistema fisionómico. Por ejemplo, hablan de que hay personas que si tú les das un medicamento cuando está gatillado, puede que le haga mal, a diferencia de una persona que no gatillada, el medicamento no le hace mal. O sea, imagínate el nivel de como de, en realidad yo no estar en ese presente, sino que estar reviviendo un espacio que es completamente diferente al cual yo puedo a lo mejor estar hablando sobre trauma en este momento, ¿cierto? Entonces, ahí es cuando yo invito a la compasión de esos procesos, como a mirar que en realidad cuando eso está ocurriendo, no está ocurriendo porque yo quiera que ocurra, no está ocurriendo porque no soy consciente, no está ocurriendo porque soy profesora de yoga, soy profesora de yoga, ¿es cierto? Y no debería pasarme nada, no debería sentir esto, ¿no? No, está ocurriendo porque está ocurriendo una versión antigua tuya, que existe en ti y no va a dejar de existir. Y que el cuerpo lo recuerda y lo recuerda y lo recuerda, ¿no? Como que es Exacto. Y que el entendimiento de la experiencia, eso, el entendimiento de esa experiencia traumática no me va a sanar. Entonces, hay mucho hoy en día, y la psicología tradicional ha hecho lo suyo, ¿no? Como, vamos a revivir la historia, vamos a entender por qué los papás, por qué la mamá, por qué te pasó esto. Entonces, hay mucha gente que dice, no, pero yo entiendo, ok, sí, pero siguen gatillándose, siguen viviendo un presente y una vida donde siguen viviendo la experiencia traumática una y otra vez. Entonces, la sanación no está en entender, la sanación está en sentir, y eso es por medio del cuerpo. Entonces, por eso yo ayuda muchísimo a la sanación de trauma, o por lo menos a la liberación, ¿cierto?, de ese espacio, y que es sumamente importante para poder llegar a la raíz de eso, si no vamos a estar ahí constantemente, es lo mismo. loop. Claro, y lo otro que me parece también importante, como que de pronto entender que el contexto también para que uno pueda liberar eso es súper importante, por eso es bueno tener, no sé, terapeutas informadas en trauma, qué sé yo, ¿no? Porque, no sé, por ejemplo, ir a una terapia en donde no están informadas en trauma y te revictimizan, vuelve a producir el loop, es como irle sumando más trauma al asunto. Entonces, es responsabilidad como docentes de yoga, como instructoras, como terapeutas, etcétera, responsabilidad de nosotros también generar entornos seguros, espacios seguros donde la persona pueda también sentir en su entorno esa regulación, porque la regulación del sistema nervioso en estos casos traumáticos va ligado también a un entorno seguro. Imagínate las niñas, niños que están en situaciones en donde no pueden salir de ahí, ¿no? Está complejo resolver o evitar ese trauma después de adulta, etcétera, va a tener que resolverlo más tarde, quizás terriblemente. Sin embargo, nosotras como adultas, las personas que trabajamos con adultas, incluso con infancia, creo que tenemos que asumir la responsabilidad de que generar vínculos de apego seguro, espacio seguro, contención, confianza y sobre todo, como construyendo lo que tú decías, Estefanía, legitimar el dolor humano, que creo que de pronto en el yoga pasa de que la positividad tóxica hace que las profes de yoga sobre todo se sientan culpables, ¿no? De sentir tristeza, de sentir rabia, y es más difícil como Ojo, sí, y ojo que el yoga mismo ha llegado en muchos casos como un bypass de la experiencia traumática, ¿sí? Un bypass, 100%. Entonces, entro a estudiar algo que de alguna manera me distrae de esa experiencia dolorosa, me distrae, ¿cierto? Entonces, vemos muchos profesores, muchísimos practicantes, inclusive terapeutas, psicólogos en realidad, que no tienen ellos la capacidad en sí mismos, no han procesado, porque en realidad ese espacio seguro que tú te refieres
No es con que yo diga, ah, la sala está ubicada en un buen lugar, Claro. ¿cierto? Tenemos mats de yoga confortables, un buen olorcito, el baño está limpio. No tiene nada que ver con eso, ¿cierto? Tiene que ver con el espacio que tú, como facilitador, brindas en ese momento. Y eso es una capacidad que se entrena solamente yendo a trabajar esos momentos, atravesando esa incomodidad, atravesando todo lo que implicó sanar ese dolor. Entonces, un buen profesor de yoga, en realidad, no va a ser quien anda con esa posibilidad tóxica todo el día, ¿no? Como, ah, vibremos bonito, va, leyendo, repitiendo las frases que puedo leer en todos lados, ¿no? Sino que un buen profesor de yoga sabe con certeza y con conciencia que la humanidad, de todo lo que yo siento, es parte de esa experiencia hacia una evolución. Si yo no soy capaz de entrar allí, ¿cierto? No voy a evolucionar, ¿cierto? Y en esa no evolución, que yo también lo podemos ver quizás por el sistema de chakras, ¿no? Si no salimos del primer chakra de supervivencia, en realidad no vamos a poder llegar al samadhi, ¿cierto? Entonces la finalidad no es irnos directo para allá, ¿cierto? No puedo ir directo a la meditación. Tengo que trabajar con esto que está pasando aquí, ¿no? Con esto que se está pidiendo ser observado. Y entonces, a medida que yo sea capaz de entrar más allí, yo sostener esos momentos, yo aprender a regularme, ¿cierto? Voy a ser capaz entonces de brindar espacios seguros para los demás, en donde yo sepa que si un otro se gatilla por algo, mi respuesta no va a ser desde un gatillo, no va a ser desde una reacción, sino que va a ser desde una conciencia de que el otro es quien se está gatillando y yo puedo poder aportar eso, seguridad, espacio, contención, para que el otro sienta eso que está emergiendo y no necesariamente tener que distraerlo porque a lo mejor a mí, no sé, por ejemplo, si en una clase de yoga, lo pongo en el contexto, esa persona está liberando catárticamente un llanto porque en el movimiento lo sintió, ¿cierto? Yo como profesor de yoga entro como, no, lo estoy haciendo mal, lo hice mal, algo le pasó, no puedo contener, ¿cierto? Entonces me empiezo a dudar de mí mismo y empiezo a decir, bueno, mira, ven acá, distráete. Entonces hay personas que lo ocupan desde la distracción, tapo, 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 ¿cierto? Es lo mismo que los niños, las personas, las mamás, los papás, como a cuando un niño se pega, tú no tienes que ir y decirle, ay, no, no, mira, cómete esto para que se te pase el dolor. Esto es justamente lo que genera trauma de alguna forma, porque no estoy permitiendo que el dolor se procese, si el dolor va a existir, la incomodidad va a existir, pero tengo que ofrecer contención y de alguna manera, por ejemplo, en ese caso, el niño o niña decirle, yo sé que duele, ¿cierto? Yo sé que duele, yo también me he pegado, yo sé que duele, estoy aquí contigo, te estoy acompañando, va a pasar un abrazo, ¿cierto? Y eso ya cambia toda la historia, ¿cierto? Entonces, lo mismo, si en ese momento yo soy capaz de dar esa contención sin reaccionar como, ay, si pegó mi hijo, voy a tener que ir a la urgencia porque me da miedo de que le vaya a pasar. Entonces, ahí yo estoy gatillándome. ¿Se entiende? Esas son las reacciones, son mínimas cosas. Entonces, llegar a ese estado de seguridad implica un trabajo interesante para poder ofrecer dentro de mis prácticas, dentro de mi terapia, dentro de mi aula, ¿no? Claro. Y también hay que asumir que de pronto hay dolores que nos van a acompañar siempre, ¿no? Como por ejemplo, no Toda sé, la yo vida. trabajé en un grupo con mujeres con duelo de hijos, entonces imagínate eso, cómo se borra, o sea, no se puede. Sin embargo, el procesamiento va igual, ¿no? Fue algo traumático con lo que aprenden a vivir, porque no es que se borre de la biografía, sino que es No, porque integrarlo. ¿Ves? Mm, y ese lenguaje, cuando la persona dice, no, yo voy a sanar cuando deje de sentir el dolor, ese lenguaje es agresivo, porque quien le estás diciendo eso es a tu niña. Y es como decirle a tu niña, en realidad deja de sentir, y dejarle de sentir es como, bueno, entonces dejas de existir. Una historia tuya no puede dejar de existir, no va a dejar de existir. Es mentira que la sanación implica dejar de sentir eso, porque una parte tuya lo vivió y lo sintió como si fuera lo único que existe. Entonces, si tu niña, en tu niñez, tú tuviste una experiencia traumática, fue tan fuerte, y tú decirle en tu adultez como, ya, ¿hasta cuándo vas a hasta cuándo vas a sentir eso con todo lo que has hecho? Es como si le estuvieras diciendo a un niño en realidad eso mismo, ¿no? A tu hijo, a tu hija, a un cercano, a un niño, ¿no? Como decirle, ya, ¿hasta cuándo vais a seguir llorando? ¿No?
¿Cómo se sentiría eso para esa persona, para ese niño, esa niña en ese momento? Horrible. Entonces, volvería a hacerle más daño. Entonces, el lenguaje, cuando uno sana, en realidad, cuando uno está haciendo ese trabajo, es cambiar justamente hasta el lenguaje, el cómo me hablo internamente cuando eso vuelve a emerger, porque va a volver a aparecer, porque es una parte de ti y yo no puedo matar esa parte de mí, porque sería dejar de existir con lo que soy, completa, con esa historia. Con la ¿Sí? historia. Entonces, es, como tú dices, es aprender a vivir con eso, es aprender a tener un nuevo diálogo, es ser compasivas con esa información y en vez de criticar y decirle a la niña, deja de sentir eso, es justamente darle lo que no le dieron en ese momento, que quizás fue un abrazo, un aquí estoy contigo, no estás sola, va a pasar, ¿cierto? Entonces, es todo lo contrario al diálogo que generalmente nos traen. Pero es que tenemos un diálogo también muy exigente, ¿no? Como esto de ser adulta y sobre todo en las instructoras de yoga que yo veo algo como muy, muy, muy exigente, que debe ser delgada, que debe ser resuelta, que debe ser zen y un montón de cosas, ¿no? Como que hasta para poner límites te dicen, oye, pero eres profe de yoga, ¿no? ¿Te acuerdas que yo te contaba que cuando le conté a gente por ahí que me diagnosticaron estrés postraumático hace años, la gente me miraba como, pero tú no estudias yoga desde los 18 años, como que si fuera imposible, ¿no? Como si fuera imposible. Y claro, y te recae el peso como instructora en general se nos exige tanto Mm, y mm, asúmale las exigencias, por ejemplo, de lo que tú decías, yo trabajo con mujeres, les cuesta comunicarse. Claro, y ahí hay cosas también como sociales y comunes, ¿no? A las instructoras de yoga, por ejemplo, se les exigen ciertas cosas y a las mujeres, calladitas se ve más bonita, ¿no? Como que hay también dolores comunes ujú, entre grupos de la población, ¿no? Que compartimos ujú. traumas sociales, ¿no? Eso es una Sí, locura. 100%. Bueno, el prejuicio, o sea, el mismo yoga enseña a través del no juicio, ¿no? Y entonces, y entramos a eso mismo constantemente, e inclusive a nosotras mismas enjuiciarnos, ¿no? Que, ok, si yo estoy pasándolo mal, entonces no lo estoy haciendo bien. Mi práctica no ha sido 100%. Yo creo que, no, que al contrario, el yoga es el camino para poder llevar todos esos desafíos de la vida, que no van a dejar de existir, ¿cierto? Si el Buda decía, la vida es sufrimiento, ¿no? La vida es sufrimiento. No hay cómo, no hay cómo en realidad. La vida es sufrimiento. Nacer es doloroso. Aprender a caminar es doloroso. Nos caemos, dicen que hasta 10.000 veces antes de aprender a caminar. Imagínate, 10.000 veces. Entonces, salir, comer, te mordiste es doloroso. Vas caminando, te pegaste en el dedo chico, es doloroso. Todo duele en realidad, ¿no? Entonces, no se trata de dejar de sentir el dolor, el sufrimiento, no, va a existir, mientras no nos liberemos de eso, que al final la liberación tiene que ver con tomar distancia, ¿cierto? Y observarnos. Y yo creo que para eso el yoga es clave, para eso la meditación es clave, para poder aprender a que cuando eso le ocurra al personaje, ¿no? Al ego, nosotros seamos capaces de observarlo desde afuera y de decir, ok, es- aquí esto está ecuánime, aquí está ecuánime y está todo bien, pero este es el que se está moviendo y este es lo que le está sintiendo y bueno, ¿cómo acompaño eso? Tengo herramientas, puedo respirar, puedo meditar, me puedo mover, ¿cierto? Entonces, creo que quienes estudiamos yoga y practicamos yoga, en realidad lo que tenemos es una enorme herramienta y un camino muy bien direccionado que no hay por dónde perderse, en realidad, y no hay por dónde hacerse unos locos también, ¿cierto? Sí. Claro, y es complejo también para quienes nos están escuchando, de pronto, no sé, me vi yo hace 10 años quizás y eh, tampoco, o sea, a ver cómo lo digo, quiero dar bálsamo en cuanto a que a veces no estamos listas para enfrentar ciertas cosas y está bien, como que el proceso de cada quien va a su propio ritmo y muchas veces nuestra mente, por ejemplo, nos bloquea recuerdos o nos inventa cosas para sobrevivencia, entonces también si lo han hecho de aquí para atrás, agradezcanselo porque por eso están vivas, por haberse inventado toda esta historia y qué sé yo. Y cuando llega el momento de enfrentarnos, llega, así que paciencia también, si alguien se identifica con esta idea de tener un trauma, ¿no? Que es raro que alguien no lo haga, porque hay muy pocas personas que podrían decir yo no tengo trauma y yo lo pondría en duda incluso. Hay personas que Mm. lo tienen evidente, qué sé yo, ¿no? Pero no están listas para verlo y qué bueno que lo traes, porque en realidad si, lo mismo que tú dices, si yo me voy 10 años hacia atrás, yo vivía el yoga desde una manera muy utópica, ¿no?
Hay un concepto muy bonito, muy flor, muy paz y amor, y en realidad que bien, llega así, ¿no? Al principio llega como, creo que nos da de alguna manera un grado de pertenencia a algo mayor, nos conecta con grupos de personas que tienen mismos intereses, ¿cierto? Entonces está genial, porque en realidad también se vuelve como un camino, ¿no? Pero, pero poco a poco la misma práctica del yoga, es cierto es que está tan bien hecho, tan bien diseñado el yoga en realidad, Ya más que, libre. que, que sutilmente te va llevando a medida que vas profundizando, a medida que tú mismo vas conectando con la respiración, con los movimientos, etcétera, vas a ir tocando capas más profundas y probablemente vaya un momento en donde toques una capa que nunca habías visto y digas, ya, salió, aquí está. Y para ese entonces ya a lo mejor ya has estado mucho más fuerte para poder sostener eso que venía ahí a ser trabajado. Pero igual, ojo, que sanar trauma no tiene que ser siempre necesariamente doloroso, ¿sí? Hay un concepto también ahí como la gente le tiene miedo a sanarse. Hay mucho miedo en general como a sanar, a entrar profundo, a navegar ahí en la oscuridad, ¿no? De nosotros mismos. Y, pero es un miedo que está aquí, ¿no? Está como desde esta cosa mental que inventa historias, que lo voy a pasar mal, etcétera. Para la larga, si yo soy capaz de atravesar esos miedos y poder ir a sanar los traumas, lo que en realidad lo único que voy encontrando es más libertad, ¿sí? Es más libertad, es más capacidad, es más espacio para moverme por la vida, es no evitar ciertas cosas porque me hacen mal, ¿cierto? No evitar ciertas personas porque no me siento bien. No, en realidad, mientras más yo soy capaz de profundizar en mí, voy abrazando más partes de mí, me voy volviendo más completa y en realidad eso es el yoga, ¿no? La totalidad, la integración. Entonces, no temerle al miedo, a esa incomodidad, al dolor, porque si estoy bien acompañada, ¿cierto? Si estoy en buenas manos, esos procesos no van a ser tan catastróficos. A veces con una buena terapia así bien hecha, solo una vez haces clic con dos puntos y ya fue suficiente. ¿Sí? Y no hay necesidad de entrar allí, tocar, doler, ¿no? Sino que todo está en eso, en cómo lo puedo vivir, cómo puedo entrar allí. Mm. Claro, y además que hay una idea de trauma como de estos eventos y no sé, de pronto hay algunos estudios, ¿no? Que hablan, por ejemplo, la madre tuvo un nivel de cortisol altísimo en el embarazo porque sufría violencia y puede ser que tu cuerpito de bebé haya vivido también eh, esa sobreactivación del sistema nervioso que después, no sé, conozco a muchas muchachas sobre todo que dicen como, he tenido una vida feliz, tengo unos padres que me aman, y soy infeliz, me desregulo con cualquier cosa y no entiendo por qué. Y claro, y a veces vienen como huellas a nivel como que vas a un psicoterapeuta y no lo puedes encontrar, ¿no? Porque no está en tus recuerdos Porque tangibles. no, mi infancia fue todo bien, también es un mecanismo de adaptación. Porque es difícil para un niño o una niña asumir que sus padres no lo hicieron bien. Es súper difícil. Entonces se crea una historia ilusoria, bonita, se fija en los puntos buenos y deja un poco de ver lo que estaba pasando, porque en realidad decirle a una niña, no sé, de 4 años, por ejemplo, que tus padres no son aptos para cuidarte, por ejemplo, que no fueron buenos cuidadores, está poniendo en riesgo su supervivencia. Claro. Entonces la Y por eso vida, la mente lo bloquea, ¿no? Lo cual es, ¿cómo? y por eso la mente lo bloquea, te digo, lo bloquea Por eso la como un mente lo bloquea y arma historias maravillosas, fantásticas de lo que fue la infancia, porque asumir que yo no estoy siendo bien cuidada, que no tengo una relación de apego positiva en mi vida, pone en peligro mi existencia. Entonces, el sistema está tan bien hecho también que dice, no, ni siquiera vayas para allá, porque si no, no vas a poder vivir. Entonces, desconéctate de eso, pon atención en eso, ármate un mecanismo para ver a tus padres de tal manera, o inclusive, lo peor aún, que en realidad donde está todo el tema, es que yo me vuelvo de una forma para poder sobrevivir en ese entorno, ¿cierto? Dejo de lado mis sentimientos, dejo de lado mis preguntas, mi todo, o mis reacciones. Por ejemplo, si una niña reaccionaba con rabia y eso desencadenaba que el padre se enojara más, probablemente esa niña va a modificarse a sí misma para poder sobrevivir y sostener esa relación.
no va a criticar al padre, porque no puede, porque esa edad depende del padre. claro. ¿Se entiende? Entonces, No, además es súper que está importante. Además que está esta idea también de que, lo voy a decir con mucho respeto, pero de que la familia es la familia, ¿no? Que tu padre es tu padre y tu madre es tu madre, como que no hay opción de distanciarse por muy agresoras o agresores que hayan sido, de pronto es quebrar algo muy fuerte, ¿no? Y hay personas que tienen que hacerlo. Yo he visto a estudiantes, por ejemplo, que se van a vivir a otro país, se alejan de la familia, que los maltrato, que qué sé yo, pero se llevan la imagen en la cabeza, ¿no? Como que dentro se siguen maltratando para seguir sosteniendo ese, ese intento como de resolver algo que te va adentro, ¿no? Como que te llevas la familia, los personajes adentro de la cabeza y te sigues tratando mal tú en el fondo. Y creo que eso es tremendo, igual. No, es complejo cambiar Yo viví, el lenguaje que tenemos. yo viví muchos años, mira, yo viví muchos años con un mecanismo de supervivencia de huida. Y yo creía que viajar, por ejemplo, era genial. En realidad, lo que yo estaba haciendo era huyendo. Mm. Entonces pasé 10 años de mi vida viajando, cuando en realidad lo que yo estaba haciendo era huyendo de mí misma. Ese era mi mecanismo. Pero te Y llevas a, afrontar eso, ¿cómo? pero te llevas ¿Cómo? en el viaje. Por eso, porque en realidad huyo porque lo que me está mostrando el entorno me hace esa respuesta. Huyo, quiero huir de esto, quiero huir de esto, pero claro, eso está en mí, esa respuesta está dentro de mí, es la visión que yo tengo de la vida, ¿no? Entonces, esa visión que yo tengo es lo que yo voy a traer constantemente, yo voy a traerlo, y ahí es cuando un poco viene esta cosa de que somos o sea, creamos lo que creemos, ¿no? Pero Gabor Maté, que siempre dice como, en realidad, el Buda siempre dijo, la realidad se crea a partir de la mente, ¿cierto? Lo que yo pienso, lo creo, pero Gabor Maté dice, pero el Buda no dijo que en realidad antes de tú crear a partir de lo que tú quieres crear, el mundo te creó a ti, la sociedad te creó a ti, porque tú fuiste creado a partir de lo que, ok, nací y lo que hay en el entorno creó toda esa concepción, hizo todo ese sistema de creencias, ¿no? Entonces, no es responsabilidad mía de alguna manera. Y hay otra parte en compasión, ¿no? No es mi responsabilidad, ¿sí? Pero Hacerme cargo. como yo, como adulta, lo que tengo como responsabilidad es hacerme cargo de eso que fue creado con conciencia, porque en el fondo ya no lo quiero seguir viendo, ¿no? Y algo importante que dijiste que me olvidó de recalcar esto de que los bebés sienten ese sistema y en realidad el sistema nervioso no es algo que esté como, el sistema nervioso sale, ¿sí? Es energía, piensen que es la energía fluyendo, los químicos rápidamente por todo el sistema, los canales, los nadis, ¿cierto? El sistema de... Eso se percibe, ¿sí? Se percibe y a veces uno se puede gatillar solamente con la presencia de alguien. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando yo ya estoy en un estado en donde mi sistema no ha sido sanado y yo quiero ir a hablar con alguien y yo voy desde ese lugar, la otra persona ya va a estar en estado de alerta, recibiéndote porque sabe que tú estás así. Entonces, qué importante en realidad es hacerlo porque afecta en todos los ámbitos, en las relaciones, ¿no? Las relaciones que son lo primero, ¿no? La relación con el entorno. Si yo estoy en un estado de trauma, ¿no? En un sistema traumatizado, yo voy a ver la vida desde allí o me voy a comunicar siempre desde allí, ¿cierto? Entonces es muy importante porque lo que voy a recibir va a ser lo mismo, ¿cierto? Va a ser el mismo trabajo constantemente. Y ahí yo creo que está la rueda del Buda, ¿no? La ilusión, esa rueda que es eterna. Claro, sí, para mí es como el ver el trauma. Para mí trauma no resuelto es una rueda eterna. Es una rueda eterna en donde te vas a topar en diferentes ámbitos de tu vida con lo mismo. Claro. Y hay ahí la importancia de generar estos espacios seguros, ¿no? Porque tenemos la oportunidad, por ejemplo, de generar una clase en donde esto se viva, que también se puede vivir así, ¿no? Como la experiencia de la práctica de yoga en un espacio seguro, con personas que contienen, ir a una práctica compasiva, donde la persona está informada en trauma, por ejemplo, el docente, qué sé yo, también le enseña a mi sistema, en este espacio no tengo que defenderme, y empieza como un aprendizaje. Mm, Hace bajo el poco sistema de defensa. ¿Cómo? algunos, hace poco empezaron a salir algunos avales de que
estudiaban que el cuerpo reacciona primero que la mente. Imagínense la locura de eso, ¿no? Como que hacían pruebas de que qué adivinaba, bueno, hay un montón de pruebas, ¿no? Que, ¿qué reacciona primero el cuerpo o la mente o la emoción, ¿no? Y el cuerpo va como por delante. Entonces, de pronto, eh, entre comillas, hackearnos en el trauma a través del cuerpo, en mi experiencia ha sido lo más útil y lo que he visto también en Es, personas que mejor funciona, ¿no? Porque desde la mente te quedas ahí como en el loop también de sobreanalizar la no. La mente es muy creativa también, la mente es súper creativa, entonces voy a inventar historias que no son reales, en cambio el cuerpo lo tiene allí, no hay cómo decirle el cuerpo no es mentira, no, el cuerpo es un sí o un no, ¿cierto? El cuerpo es un sí o un no, entonces se dice que si hay tensión, ponle atención, y ya con eso es suficiente, si hay tensión, ponle atención. Si hay un cuerpo tenso, es por algo, ¿cierto? Es diferente a un cuerpo relajado. Entonces, sí, 100% que la sanación está en el cuerpo, ¿no? No, nada que ver con la mente, porque mente igual está integrada con el cuerpo, y eso es lo que hablaba al principio, ¿no? claro, se ve la mente separada, pero en realidad es como una Ujú, ameba que pasa por... O sea, y está ujú, bonito esto de disociar, no sé, como el cuerpo mental, el físico, es bonito y es una forma maravillosa que lo hace tanto India como Occidente, ¿no? Como sistema nervioso, sistema respiratorio. ujú, Sin embargo, es una forma de entender algo, pero en realidad están todos interconectados, ¿no? Si yo influyo en uno, influyo en otro. Entonces, es una forma de teorizar algo para entenderlo mucho mejor y estudiarlo y todo, pero en la realidad sucede que está todo influido, ¿no? Lo que como puede influir a mi cabeza, cómo me muevo puede influir ujú, en mi emoción y así, ¿no? ujú. Queridísima, quiero que nos cuentes porque quiero ir cerrando ya. Quiero ir Ujú. cerrando, que nos cuentes un poco de lo que haces con tu trabajo con muchachas y te pueden encontrar ahí en Mujer Holotrópica. No sé si quieres dejar alguna otra red, pero eso es Estefanía, Sí. cuéntanos. Bueno, Mujer Holotrópica ha sido la condensación de años de estudio del yoga, del trabajo con ginecología natural, conocimiento de la psicología transpersonal, la danza, inclusive, eh, en donde hago esa integración justamente, porque en realidad la sanación no está en la mente, no está solo en el cuerpo, está en ese todo que se abarca, ¿no? Entonces, en este momento lo enfoco en el trabajo con mujeres y he podido descubrir inclusive cómo por medio del ciclo menstrual podemos reconocer traumas. Sí, solamente por medio del conocimiento de nuestro ciclo menstrual nosotras podemos saber cuáles son las experiencias traumáticas que están pidiendo ser sanadas. Sí, entonces es un trabajo bien bonito, que estoy bastante contenta con lo que se ha ido logrando porque en realidad tiene que ver con eso, compartir por cuerpo primero. Vamos por cuerpo, conozcamos cómo funciona ese cuerpo, cuáles son las áreas de somatización, cómo se respira inclusive, ¿no? Que es lo básico para poder regular, ¿no? Cómo se mueve ese ciclo menstrual, o sea, habita un cuerpo de mujer, ¿cómo no voy a saber qué pasa allí, ¿no? Y desde allí ir entonces reconociendo cuáles son las experiencias traumáticas que tengo que resolver, ¿no? Por medio de terapia somática en este caso, informada en trauma. Así que, no, bienvenidas a conocer ese trabajo y también gracias a ti que tú has sido parte fundamental también de ese camino en el yoga, en la escuela en sí. Ha sido un pilar fundamental. En realidad toda mi visión del yoga tiene que ver 100% con la escuela, con el yoga integral, ¿no? Y entonces desde ese punto estamos las dos súper alineadas y para mí ha sido una de las formas más reales de entender el yoga, ¿no? Como siento que yoga integral es justamente eso que estamos hablando en toda esta charla, ¿no? Todo este live, como esta totalidad, ¿no? Cómo la llevo al todo. Entonces, ahí estoy, ahí sigo, así que siempre agradecida de esa formación tuya y de todos tus conocimientos entregados en ese tiempo. Y de lo que todavía seguimos nutriendo y aprendiendo, que sigue, sigue, yo siento, enriqueciendo, ¿no? De alguna manera lo que el yoga con su desde el oriente, ahora anclado al occidente, con el conocimiento que traemos hoy más mental, todo eso
va haciendo que todos los puntos ya estén como muy bien encajados. Así que, no, súper, súper agradecida en realidad de este espacio y de permitirme seguir compartiendo contigo todo el camino que parte por yoga. Sí, parte por yoga. Gracias, Estefanía, gracias por compartir con nosotras y casi me hacís llorar, oye, que me ando emocional y me dio como una nostalgia, un amorcito, si te quiero mucho, Estefanía, te quiero mucho, Yo mucho, también. mucho, te quiero. Preciosa, estoy muy agradecida de compartir contigo y me fascina el trabajo que estás haciendo, creo que es muy, muy necesario que hoy en día, tal vez soy muy determinista en esto, pero creo que es difícil hoy en día aplicar terapia sin estar informada en trauma, como que quedó obsoleto un poco lo anterior, ¿no? Está complejo, entonces, genial que tomaste ese rumbo, genial que trabajas con mujeres también, y eso, Estefanía, te felicito por tu hermoso trabajo, creación, inspiración y sabiduría. Mm. Gracias Bueno, a ti también por seguir vamos a moviendo hacer a los lo que... instructores de yoga. Bueno, y les dejamos cariños a todas, a todos los que pasaron por acá, mucho amorcito, que tengan bonita noche, ha sido un gusto compartir con ustedes, no vi preguntas, eh, Seguro, seguro por ahí llegan no, algunas preguntas. no vi comentarios, perdón, me estaba concentrada ahí con la conversación. No, no vi preguntas, ¿cierto? No, ya, no se me pasó nada. Les dejo mucho amor, ay, Cochi de mi Saludos. corazón, preciosa, hermosa, todo mi amor para ti, Ajá. linda, hermosa. Mira lo que dice ahí ella, qué importante, ¿cierto? Como que está entendiendo que la meditación para un proceso traumático, ¿cierto? Tan importante como es un abuso, eh, genera más angustia. Y sí, 100% lo que hablábamos ahora, ¿no? 100% porque no está allí, hay que ir por parte, ¿sí? Hay que ir por parte, lo primero es liberar esa energía ahí, antes de llegar a la meditación. La meditación es ya, yo dentro de mi programa, por ejemplo, la meditación, yo trabajo un programa de 5 meses, la meditación va al quinto mes, ¿cierto? Porque antes de eso hay todo un camino que recorrer. Sí, entonces sí, y todo el amor, Bella, porque en realidad, tanto como tú, somos muchas quienes hemos sido víctimas, Alerta. 90% de las mujeres. Te queremos mucho, Cochi, amor para ti, te amamos mucho, linda. A todo nuestro apoyo, nuestro cariño para ti. Te mandamos Se bálsamo puede, para se puede, se ti. puede sanar. Sí. ¿Qué más está acá? Bueno, Sol, gracias por todo, muy hermoso. Gracias por pasar por aquí, Sol. Gracias, gracias a todas. ¿Qué dice Sol? Envió un mensaje. Ah, ya, bueno, ahí lo miraré. Saludos, Bien, gracias, gracias, porque estamos. gracias, gracias, gracias por estar aquí. Y nos vemos, Estefanía. Nos Te quiero mucho, vemos. linda. Nos vemos. Yo a ti, muchas gracias. Nos Adiós. vemos. Chao, chao.